Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy me vais a acompañar a limpiar este desastre que tengo en casa. Habían venido unos amigos, lo pasamos genial, pero ahora toca limpiar y que todo vuelva a la normalidad. Así que hoy más que nunca me preparo un buen café que me hacía falta para coger un poco de fuerzas y me pongo mi serie de confianza que es Mujeres Desesperadas. Os tengo que confesar que me sé hasta los diálogos de memoria de tantas veces que la he visto, pero es que me encanta. Y además cuando estoy limpiando me gusta mucho ponerme algo de fondo. Pero si pongo una serie que estoy viendo por primera vez, tengo que estar pendiente de lo que está pasando y claro, si estoy limpiando me pierdo cosas y no me entero de nada. Entonces prefiero ponerme algo que ya conozco, que sé lo que va a pasar y no necesito estar pendiente todo el rato. No sé cómo explicarlo, pero me da muchísima paz. Estoy enfocada en limpiar, pero a la vez voy escuchando la serie y como ya me la conozco, puedo desconectar completamente. Además, Mujeres Desesperadas es una serie que a mí ya de por sí me da paz. Y no sé si tiene algún tipo de sentido lo que estoy diciendo, pero para mí es como mi lugar seguro. Por si no la habéis visto, es una serie muy antigua, del 2004, pero de verdad que es una de esas series que para mí hay que ver sí o sí, porque toca todos los temas de la vida. Además tiene toques de humor, misterio, drama, lo tiene todo. Y por eso me encanta ponérmela de fondo cuando estoy haciendo cosas en casa. Es como tener esa compañía mientras limpio, pero sin tener que estar pendiente de lo que estoy viendo. Así que nada, café preparado, Mujeres Desesperadas de fondo y vamos a empezar porque viendo cómo está la casa me espera una buena sesión de limpieza. Ya que tenía bastante por hacer, aproveché también para poner una lavadora. Siempre me gusta empezar por esto porque siento que aprovecho mucho mejor el tiempo y que estoy haciendo varias cosas a la vez. Así yo estoy limpiando, la lavadora va haciendo su trabajo y cuando termino ya ha terminado también y siento que he adelantado un montón. Siempre intento poner lavadoras con bastante frecuencia para que no se me acumule la ropa sucia en el cesto. Y es que si hay algo que no soporto es ver el cesto hasta arriba de ropa sucia. Me da una sensación, no sé cómo explicarlo, aunque tenga la casa más o menos recogida, si veo el cesto lleno de ropa a rebosar, es como si toda la casa está sucia. En cambio, cuando tengo la ropa al día, aunque tenga cosas por hacer y todavía me quede por limpiar, siento que está todo mucho más controlado. Cuando pongo una lavadora de ropa oscura, como estoy haciendo ahora, nunca utilizo suavizante. En su lugar le pongo un chorrito de vinagre de limpieza, ya que ayuda a fijar el color y además también ayuda a eliminar los malos olores. Antes de ponerme con la cocina voy a recoger los vasos y todo lo que haya quedado por el salón para ponerme enseguida con el lavavajillas. Y es que con el lavavajillas me pasa un poco como con la lavadora. Siempre me gusta empezar por las tareas que se hacen solas, entre comillas. Evidentemente, el lavavajillas lo tienes que llenar tú, pero una vez que lo pones, él ya va haciendo su trabajo. Entonces, para mí, empezar por este tipo de tareas hace que sienta que soy mucho más productiva y que estoy aprovechando mejor el tiempo. Así que lo primero que voy a hacer es meter todo en el lavavajillas, que lo tenía a medio llenar, y lo voy a poner para que vaya lavando mientras yo sigo con la limpieza. Sinceramente creo que este electrodoméstico es uno de los mejores inventos que han hecho junto con la lavadora y el aire acondicionado, y si no que se lo digan a nuestras abuelas que tenían que lavar la ropa a mano. Y hablando de esto, el otro día leí que Tesla ha sacado un robot humanoide que hace las tareas del hogar y que cuesta sobre los 25.000 euros. ¿Vosotros os lo compraríais? A mí la verdad es que me daría un poco de miedo que se vuelva loco y me desviva mientras duermo. Creo que se llama Tesla Optimus y bueno, yo estuve viendo vídeos el otro día y la verdad es que es muy curioso. Cuando yo era pequeña estaba el robot Emilio, que yo siempre lo pedía para Reyes y nunca me lo traían. Era un robot muy gracioso que tenía una bandeja y tú le ponías las cosas y te traía la bandeja con las cosas. Claro, lo tenías que manejar tú con un mando a distancia, creo. En fin,
Que estoy haciendo el Tetris aquí en el lavavajillas, como podéis ver, porque estaba a reventar, ya no me cabía ni una cosa más. Así que lo voy a poner en marcha y voy a seguir fregando a mano las cosas que me quedan. Esta es la alfombrilla que os decía en el último vídeo que subí el jueves, en el que os enseñaba algunos de mis favoritos de IKEA. Hace muchísimos años que la tengo y de verdad que es una maravilla, sobre todo porque se puede lavar en la lavadora. Y yo tengo dos para tener siempre una de repuesto mientras lavo la otra. Además, se seca bastante rápido, es muy absorbente y cuando ya está seca, yo nunca la guardo mojada, la doblo y la guardo en un cajón. Y es que no ocupa absolutamente nada de espacio. Además es muy económica, así que si no habéis visto el vídeo de mis favoritos de IKEA os invito a que vayáis a verlo porque seguro que os va a gustar. Y bueno, como os decía, cuando tengo muchas cosas aquí por secar, sobre todo cuando he utilizado muchas ollas, sartenes y demás, me agobia mucho ver todo ese montón de cosas en la alfombrilla escurreplatos, así que normalmente prefiero secarlo todo a mano y guardarlo en el momento. Me gusta verlo todo más despejado porque si no, no sé, me da una sensación de agobio. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar la placa de inducción que estaba bastante sucia. Últimamente estoy utilizando Cif y os voy a decir una cosa, prácticamente ya no voy a Mercadona, voy muy poco. Antes utilizaba un spray que era de allí y me encantaba, la verdad es que sigue siendo maravilloso, me encanta ese producto y funciona genial, pero como no voy casi nunca, pues ya no lo compro. Así que últimamente estoy utilizando Cif, que también va fenomenal porque sirve para un montón de cosas, huele muy bien, este es el de limón, y para la placa de inducción me gusta muchísimo cómo queda. La deja perfecta, incluso esas marcas a veces que se quedan ahí incrustadas que no salen con nada, pues el Cif lo quita todo. Y os quiero enseñar esto porque, de verdad, yo misma estoy alucinando con este truco para las mosquitas de la fruta. Os lo he enseñado un montón de veces, lo sé,
pero es que no doy crédito a la cantidad de mosquitas que tengo ahora mismo en casa. Hace solamente 2 días cambié la taza y había dentro más de 30. Y han pasado 2 días y mirad todas las que hay ya. No sé qué está pasando, de verdad, porque no sé de dónde salen. Además, yo no tengo fruta en la cocina, la tengo toda en la nevera, porque hace mucho calor, y no sé si salen del fregadero, no tengo ni idea, pero me parece una barbaridad. Así que os dejo por aquí los ingredientes que lleva para que hagáis este truquito si vosotros también tenéis este mismo problema, porque es muy efectivo. Thinking about the way that you know me. No one ever cared like you care for me. You're such a bright star in the dark space. Babe, it never worked out with the others. All we ever did was fight, and at one point I would never thought that I would. Por si acaso salen del desagüe, lo que voy a hacer es que después de limpiarlo bien voy a echar un taponcito de Zoflora, que es un desinfectante. Normalmente echo vinagre de limpieza, pero hoy voy a echar este producto para dejarlo todo bien desinfectado. Además huele súper bien, así que me encanta utilizarlo para estas cosas. Y después un buen chorro de agua caliente para que se termine de arrastrar todo y quede el desagüe bien limpio. This time it's all different. You got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like my, my, my. You got me like my, my, my. You got me like there's no other than you now, babe. Nah, 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 'cause you got me like my, my, my. Like oh my God, don't let anyone hold you down just because you are shining way more than the other could. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar las encimeras y las voy a limpiar con esto, con jabón. El otro día subí un vídeo donde estaba limpiando las puertas con este producto y mucha gente me preguntó por él. Es un multiusos natural a base de aceites esenciales y libre de tóxicos y me encanta. Tiene diferentes aromas, yo ya llevo bastante tiempo utilizándolo y es un producto que tengo en suscripción porque lo compro habitualmente. Y bueno, no es ninguna colaboración, lo compro yo porque me encanta y simplemente os lo recomiendo porque me funciona muy bien. Así que si estáis buscando algún producto que sea un poco más natural para limpiar en casa, os lo recomiendo muchísimo. Y me ha hecho reducir mucho en productos de limpieza porque lo utilizo prácticamente para todo. And the best part is that you're still so humble about it. 'Cause you know it's important. This time it's all different. You got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like my, my, my. You got me like my, my, my. You got me like there's no other than you now, babe. Nah, 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 'cause you got me like my, my, my. La lavadora ya ha terminado, así que en cuanto termina me gusta recoger la ropa, sacarla cuanto antes para que no se arrugue demasiado y directamente la meto en la secadora. Y una cosa menos que tengo pendiente. Después ya me voy al salón para acabar de limpiar y sobre todo de recoger. Voy a limpiar las mesas, ordenar un poquito y colocar bien el sofá, que es lo que más sensación de caos me da. God, this time it's all different. You got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like my, my, my. You got me like my, my, my.
Una de las cosas que hago todos los días, y si lleváis tiempo por aquí ya lo sabéis, es pasar el aspirador por el sofá, sobre todo ahora que Pompi, una de mis perritas, está soltando muchísimo pelo. Pero hoy ya lo había pasado esta mañana, así que lo que voy a hacer es pasar el rodillo quitapelusas por las zonas donde vea alguna pelusilla o algún pelito y listo. Este rodillo no puede faltar en casa porque lo utilizamos muchísimo, sobre todo para la ropa, porque siempre vamos llenos de pelos, y para cosas así como el sofá, cuando no quiero pasar el aspirador o simplemente veo alguna zona con pelitos. También si veo que la ropa que voy a meter en la lavadora tiene muchos pelos, antes le paso el rodillo para quitarle un poco el pelo y las pelusas. Es muy económico y lo encontráis prácticamente en cualquier sitio. Así que para mí es un indispensable en casa. Sí que es verdad que hay que ir comprando los recambios, pero a mí me resulta súper cómodo. Coloco bien los cojines y la manta. A mí me encanta hacer esto porque es que el salón cambia completamente. Y sí que es verdad que esto dura 2 segundos, es decir, pasamos más tiempo con el sofá desordenado que con el sofá bien colocado. Pero es que al final una casa está para vivirla y para disfrutarla, no es un museo, así que bueno, las cosas se desordenan, se usan y no pasa absolutamente nada, luego se vuelven a ordenar y listo. También limpio la mesa de centro. ¿Qué os digo de esta mesa? Es de cristal y está todo el día sucia y me paso todo el día limpiándola, pero cuando está limpia me da una paz. Todavía sigo intentando convencer a mi marido para cambiar esta mesa, pero como veis no estoy teniendo éxito. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence until I got a call. Para ir terminando, limpio la mesa del comedor que habíamos estado comiendo aquí. Y por cierto, de repente se puso el día súper oscuro y bajaron unos graditos las temperaturas. Se estaba genial en la calle y a mí cuando pasan estas cosas me entran unas ganas de sacar inmediatamente toda la decoración de otoño. De hecho, ya me veis que estoy en modo pre-otoño con mis zapatillas de calabaza que ya las he sacado porque ya estoy preparando toda la decoración de otoño. Así que en cosa de un par de semanas ya os subiré el vídeo porque yo siempre decoro mi casa para otoño en septiembre. El día 1 de septiembre en mi casa ya es otoño y no hay discusión. No sé cuántas veces he dicho otoño, pero bueno, a ver si diciéndolo tantas veces lo atraigo y llega antes. Y ahora con todo limpio y recogido paso el aspirador para dejarlo todo perfecto. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow, oh, 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 oh. Every morning after feels the same. I know I only have myself to blame for drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark.
Por último, el lavavajillas ya ha terminado, así que voy a vaciarlo antes de que pase más tiempo, porque si lo dejo para después ya sabemos lo que pasa, que al final se empieza a acumular todo otra vez. Y mientras lo voy vaciando, me despido. Hoy ha sido una sesión de limpieza bastante intensa, así que espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya motivado un poquito para poneros a limpiar vuestro hogar o simplemente que hayáis pasado un ratito entretenido conmigo. Si os ha gustado, no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más por aquí y por dedicar un ratito de vuestro tiempo a ver mis vídeos. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!